¿Qué tienen en común una mujer travesti en un parque de Córdoba, Argentina, un poeta encarcelado en Cuba y un adolescente enamorado en Bogotá? Todos se atrevieron a escribir su verdad a pesar del miedo y la censura. Hola a todos y todas, yo soy Mapi y esto es Vidas Leídas. No podía dejar pasar el mes del orgullo gay sin hablar de la literatura LGBTI, que en particular a mí me gusta muchísimo porque siento que nace desde un lugar de la reivindicación de la rabia y del deseo, pero también desde la profunda ternura. Junio es el mes del orgullo LGBTI. Se conmemora desde 1969, cuando tuvieron lugar los disturbios de Stonewall en la ciudad de Nueva York, cuando un grupo de personas trans, travestis y homosexuales se cansó de los abusos policiales y salió a resistir. Desde entonces, el mes del orgullo no es una fiesta vacía, es memoria, es lucha y es dignidad. Hoy quiero hablarte de tres autores que forman parte de esta historia de resistencia desde la literatura. Cada uno de ellos, desde diferentes partes del mundo, compartieron el deseo de escribir, porque sabían que escribir era una forma de sobrevivir. Del primer libro que quiero hablarles el día de hoy es de este, que se llama Las Malas, de la escritora y actriz argentina Camila Sosa Villada. En esta novela, Camila Sosa Villada narra la historia de un grupo de mujeres travestis que cada noche en el Parque Sarmiento de Córdoba, Argentina, se aman y se reinventan. Algo que me gusta muchísimo de este libro es que la voz narrativa es demasiado poderosa y llena de dignidad. Esto hace que durante toda la narración se reivindique la existencia travesti como una forma de magia, de comunidad y de resistencia, pese por supuesto a la violencia y a la exclusión de la que son víctimas las mujeres travestis. En este grupo de mujeres florece por supuesto una red de cuidado y de afecto. Otro de los aspectos que me encanta muchísimo de este libro y que rescato muchísimo de su autora es que no solamente utiliza un género literario, sino que parte desde su propia historia a través de la autobiografía, pero también lo combina con otros géneros como la fábula, en donde en el libro se percibe cómo transforma personajes en figuras casi míticas que sobreviven a la violencia con ternura, con rabia y con belleza. Yo siento que Camila Sosa Villada es una autora que logra mezclar muy bien el dolor y la belleza. Para esto les quiero leer un fragmento de su libro en donde se ilustra muy bien esto. Y dice así: fuimos expulsadas de nuestras casas, echadas de las escuelas, torturadas por la policía, condenadas a la pobreza, asesinadas por ser travestis. Y sin embargo, hay algo en nuestra existencia que brilla, una forma de belleza que no pudieron quitarnos. Algo que me gusta muchísimo de este libro es el nombre que la autora decidió ponerle, como Las Malas, porque siento que hace referencia a que las travestis no son buenas para esa moral patriarcal, ni para la iglesia, ni para el Estado. Son malas justamente porque disfrutan el placer y no piden permiso para existir. Finalmente, quiero decir que este es un libro que en particular, aunque me dolió muchísimo leer, porque justamente narra la violencia que sufren las personas con estas experiencias de vida trans, que siento que no solamente ocurre en Argentina, sino en todo el mundo. También es un libro que está lleno de belleza. Camila obviamente escribe desde un lugar de reivindicación de estas experiencias, de resistencia, y creo que para mí eso fue lo más poderoso leer. Después de leer este libro entendí que definitivamente hay muchas formas de nacer y quizás una de ellas, para mí la más valiente, es justamente volver a nacer en la palabra. Del segundo libro que quiero hablarles el día de hoy es de este, llamado Antes que anochezca, del escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas. Este libro es considerado como una de las autobiografías más potentes y desgarradoras del siglo XX, que de hecho fue llevada al cine, y narra la historia de Reinaldo Arenas desde su infancia, que estuvo marcada por la pobreza en una zona rural en Cuba, luego por su despertar homosexual, su inicial fervor por la revolución y luego la censura y el exilio. Este libro es un profundo testimonio político en el que Reinaldo Arenas denuncia la violencia que ejercen los regímenes totalitarios sobre los cuerpos y deseos de las personas disidentes. También es un profundo manifiesto en favor de la libertad del cuerpo y de la escritura como arma de resistencia. En lo personal, este es uno de mis libros favoritos de toda la vida, porque yo siento que la manera que tiene Reinaldo Arenas de escribir es una narrativa absolutamente lúcida,
y poética, pero también muy desobediente. Yo siento que el lenguaje del libro es totalmente crudo, pero también muy poético. Siento también que el tono es muy trágico, pero a la misma vez muy apasionado. Al igual que Camila Sosa Villada, siento que Reinaldo Arenas escribía desde un lugar muy humano, pero también desde el dolor y también desde la belleza. En particular, lo que más me gusta de este libro es la profunda honestidad con la que Reinaldo Arenas escribía, que aun sabiendo que se iba a quitar la vida, decidió escribir esta autobiografía en la que no busca verse pulido a sí mismo, sino ser exactamente un testimonio fiel de cómo fue su vida con todas sus contradicciones. Uno de los temas que Reinaldo Arenas aborda en el libro es el tema del exilio del que fue víctima por ser un escritor disidente y también homosexual. Reinaldo Arenas le dedica un capítulo entero a este tema en el libro y para eso quiero leerles un verso de este capítulo que me parece hermosísimo. Yo sabía que en aquel sitio yo no podía vivir. Desde luego, 10 años después de aquello, me doy cuenta de que para un desterrado no hay ningún sitio donde se pueda vivir, que no existe un sitio, porque aquel donde soñamos, donde descubrimos un paisaje, leímos el primer libro, tuvimos la primera aventura amorosa, sigue siendo el lugar soñado. En el exilio uno no es más que un fantasma, una sombra de alguien que nunca llega a alcanzar su completa realidad. Yo no existo desde que llegué al exilio. Desde entonces comencé a huir de mí mismo. Finalmente, del tercer libro que les quiero hablar el día de hoy es del autor colombiano Fernando Molano Vargas. En este libro, Fernando narra la historia de Leonardo, un joven adolescente que se enamora de otro chico en un colegio católico a finales de los años 80. Este libro es una de las primeras novelas colombianas que habla del amor homosexual sin drama ni censura y también desde el deseo y no desde la culpa. Un aspecto que me parece muy acertado del libro es la técnica narrativa que el autor usa para narrar la historia, que es el monólogo interior. En esta técnica, el narrador habla desde sus emociones, desde sus pensamientos, desde su mente, desde los recuerdos y muchas veces sin un orden lógico, lo que me parece que hace que sea un lenguaje muy cercano, muy cotidiano, que conecta muy bien con el lector. En ocasiones hace también referencias a la cultura pop y siento que este tipo de narrador va muy bien con la historia que se cuenta de dos adolescentes enamorados. A pesar de que en su momento este libro tuvo muy poca circulación en Colombia, actualmente este libro ha sido recuperado justamente por la calidad estilística del autor y por ser una novela pionera de la literatura LGBTI en los años 80. Yo siento que este libro, más allá de ser una historia de amor, que por supuesto lo es, también es una historia de profunda honestidad en un país que para ese momento era muy conservador y donde la homosexualidad todavía era un tabú. Entonces valoro mucho el riesgo del autor de atreverse a escribir esta obra. Bueno, estos son los 3 libros de los que les quería hablar el día de hoy. Yo en particular valoro muchísimo el aporte de la literatura LGBTI. Me encanta que nace desde ese lugar de la rabia, de reivindicación de la rabia y de la profunda ternura. Y me encanta que nace también desde un lugar de ver la escritura como un acto de resistencia. Cuéntame en los comentarios si has leído alguno de estos 3 libros u otros que hablen de literatura LGBTI. Recuerda que si te gustó este video puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que ame la literatura tanto como tú. Recuerda que esto es Vidas Leídas, donde leer también es vivir otras vidas.